Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor te cubra en este día y siempre. Sean todos bendecidos. Que la gracia y misericordia del Señor sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. En el día de ayer estuve hablando un poco en cuanto al ministerio que Dios le entregó a Adán. Estuve hablando en cuanto a los planes que Dios desde el principio tuvo con el hombre. Estos planes siguen vigentes. Dios es espíritu. Su palabra nunca ha cambiado ni va a cambiar. La palabra del Señor siempre ha sido espíritu y siempre ha venido a alimentar la vida del hombre de esta manera. La palabra del Señor, todo lo que viene a hacer en el cuerpo del hombre es espiritual. Por esto es que Dios le pide al hombre que llama a trabajar en su obra que se mantenga santificado y purificado. La palabra del Señor decía, nos muestra y nos revela cuáles fueron los planes del Señor desde el principio. Siendo Dios espíritu, Dios llama al hombre a trabajar en su obra en el espíritu. Todo lo que se hace para el Señor, comenzando desde su altar, esto debe de ser conforme al corazón del Señor. Lo voy a volver a repetir. Todo lo que se hace para el Señor, todo lo que Dios pide al hombre a través de su palabra cuando le llama a trabajar en su obra, todo esto debe ser espiritual. De esta manera, Dios lo ve cuando el hombre obedece al mandato de la ley. Hay unas instrucciones que Dios le da al hombre cuando Dios le llama a trabajar en su obra. Hay una ordenanza que el hombre, conforme a la palabra del Señor, debe de seguir. Inmediatamente el ser humano hace una separación del espíritu del Señor con su espíritu. Inmediatamente el hombre desobedece aquello que Dios le dijo que no hiciese. El hombre va a caer, siendo el ministerio del Señor espiritual, siendo todo el alimento que Dios le da al hombre espiritual, siendo Dios espíritu, el hombre se tiene que mantener primeramente limpio y purificado para el Señor. El hombre se debe de mantener en el espíritu. Inmediatamente el hombre desobedece al Señor, el ser humano cae de la gracia donde Dios lo ha puesto, de la gracia que Dios le ha entregado. El hombre inmediatamente va a morir espiritualmente. Esto fue lo que ocurrió con Adán. Adán murió tal y como Dios se lo dijo. Toda la palabra del Señor es espíritu. Cuando Dios llama al hombre a trabajar en su obra, en su altar, cuando Dios entrega ministerios a los hombres, Dios espera que el hombre obedezca al mandato de su ley. La palabra del Señor nos dice en Deuteronomio, voy a estar compartiendo algunos versos. La palabra del Señor nos habla en Deuteronomio 12. Dios nos explica qué el Señor quería con el hombre, qué el Señor esperaba del ser humano cuando le abriese
el camino, cuando le abriese puertas en aquella tierra, en aquel lugar que Dios le prometió. La palabra del Señor decía es espíritu. Para el hombre poder vivir, para el hombre poder percibir las palabras que están escritas en el libro de la ley, cuando Dios le llama a trabajar en su obra, el hombre necesita mantenerse en el espíritu, como Dios le ha llamado. Para el ser humano, mantenerse tal y como Dios ha declarado a través de su palabra, el hombre necesita obedecer al mandato del Señor. Dios no es hombre. Dios forma y crea ministerios espirituales. Todo lo que viene del Señor, todo lo que forma y crea el Señor, viene del Espíritu del Señor. Dios decía, esperaba que el hombre, cuando llegase al lugar que Él le prometió, Dios esperaba que el hombre siguiese el mandato de su ley. Dios, así como le habló a Adán, así como le habló a Eva, así como Dios le explicó las consecuencias del pecado, de esta misma manera, Dios se las mostró al hombre. Dios decía, todo lo que trae a través de su palabra es espiritual. Cuando el enemigo de las almas viene a atacar al hombre, el enemigo de las almas viene a atacarle en el espíritu. Dios le dijo claramente al hombre a través de su palabra, a través de la palabra que están escritas en el libro de la ley. De esta manera, voy a hacer un alto rapidito. De esta manera es que Dios direcciona al hombre. Dios direcciona al hombre en lo espiritual. Por eso el hombre debe de mantenerse, cuando Dios le llama, limpio y purificado. El hombre debe de mantenerse santificado. El ser humano debe de alejarse de todo lo que le agrada a los gentiles. Esto porque Dios no es hombre. Dios, siendo espíritu, de esta manera, Dios puede, cuando el hombre se cuida su cuerpo, cuando el hombre obedece, de esta manera Dios puede manifestarse en la vida de este ser humano. Satanás nos revela la palabra que es astuto. Satanás no se ve. La palabra nos los muestra y nos los revela como ángel de luz. El enemigo de las almas de igual manera. Dios puede enviar la palabra al hombre. De igual manera, Dios tiene ciertas manifestaciones en la vida del hombre. De igual manera, Satanás puede hacer todas estas cosas o todo esto en lo cuales se movieron estos hombres de desobediencia a través de la palabra. Satanás se puede mover de esta manera que se movió en estas vidas y engañar al hombre. Lo voy a volver a repetir. Satanás, siendo imitador del Señor, siendo imitador de la obra del Señor, Satanás pudiendo disfrazarse de ángel de luz, como nos dice la palabra, siendo astuto, teniendo la oportunidad Satanás de sentarse en la casa de Dios y hacerse pasar por él. Satanás puede imitar aún los milagros de Dios. Satanás tiene un límite en todo lo que hace. Aún él hace milagros, hay un límite. Hay cosas que él no las puede hacer, pero sí él puede engañar al hombre haciéndose pasar por Dios. Es lo que nos revela la palabra del Señor.
teniendo Satanás la oportunidad cuando el hombre le abre una puerta